Hola, en las clases anteriores hemos estado estudiando las ondas mecánicas desde cómo se comporta su velocidad, la velocidad de las partículas y la aceleración de las partículas. Así como lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, em, la onda es un transporte de energía, pero no hemos hablado efectivamente del transporte de energía. ¿Cómo vamos a hablar nosotros del transporte de energía en esta ocasión? Vamos a hacerlo por medio de la potencia. Vamos a definir la potencia como la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Aquí nosotros podemos definir el trabajo como la fuerza producto punto por el diferencial de la distancia, en este caso, o diferencial de posición. En este caso debemos recordar que esto nosotros lo hacíamos también con una integral, pero pues digamos que en este caso lo vamos a trabajar con el producto punto. Y lo que voy a hacer es que este trabajo lo voy a poner aquí dentro de esta derivada y va a quedar fuerza punto el diferencial de posición y de hecho pues vamos a hacer un pequeño truco aquí matemático y es que voy a hacer esta derivada, esta parte de aquí, que si lo vemos ya en forma, esto sería la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esto es lo que nosotros llamamos la velocidad, pero ojo que esta no sería la velocidad de la onda, sino la velocidad de las partículas, ¿sí? Así que acá lo que voy a hacer es reemplazar esa definición y tenemos que la potencia también se puede escribir como la fuerza punto la velocidad de partícula. Ahora, en esta parte, pues, eh, yo tendría que descomponer estas fuerzas y hacer este producto punto, pero en esta ocasión me voy a decantar por la definición de producto punto, en el cual si nosotros tenemos el producto punto de dos vectores, yo podría definirlo como la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo entre los dos. O sea que esta potencia puede ser escrita como la fuerza por la velocidad de partícula por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Ahora, nos quedaría definir, antes de seguir, definir este coseno, cómo se comporta. Entonces, vamos a regresarnos un poquito eh, a esta demostración que hicimos de la ecuación de onda en una cuerda, efectivamente, y miremos cómo se comporta un trozo de cuerda. Nosotros teníamos en el eje X aquí y en el eje Y acá, teníamos un trozo de cuerda en todo el eje X, un diferencial de cuerda en el cual nosotros podríamos o definíamos si no estaba pasando una onda, definíamos las tensiones hacia ambos lados de la cuerda iguales, ¿cierto? Tiene sentido porque la tensión siempre sale del cuerpo, no importa de dónde se mire. Pero ¿qué pasa si nosotros perturbamos ese pedazo de cuerda con una onda? Cuando nosotros perturbamos ese pedazo de cuerda con una onda, habíamos encontrado que esa tensión cambiaba un poquito, ¿sí? Esa tensión cambiaba un poquito y además de que cambiaba un poquito, pues ya podríamos encontrar componentes rectangulares, no solamente pues como la parte X y la parte Y, no solamente la parte X, sino que aquí también tendría parte Y, como lo podemos ver como en este caso. Bueno, aquí al contrario, ups, va hacia arriba, ¿cierto? Y aquí va hacia la derecha. Entonces, como podemos ver, si nosotros tenemos que la velocidad de las partículas, en este caso, va hacia arriba, es decir, el cuerpo va subiendo, ¿cierto? La fuerza, en este caso, debemos recordar que la fuerza elástica en las partículas siempre va al contrario.
esa fuerza debería ir hacia abajo y automáticamente podríamos decir, mirando esta dirección, que esta tensión en el eje Y es antiparalela a la velocidad de la partícula. E incluso mirando aquí las componentes, podríamos decir que este T sub Y es tensión por por el seno, me disculpa, aquí sería no por el coseno, sino por el seno del ángulo que hay aquí en la tensión, que ojo que este teta no es este mismo, este teta es el ángulo que hay entre la fuerza y la velocidad de la partícula, y este ángulo de aquí sería el ángulo que tiene la tangente con respecto a los ejes coordinados, la tangente no, la tensión, ¿sí? Eso significa que esta teta está hablando es de la inclinación de la cuerda con respecto al eje X. También deben recordar o deberían recordar que nosotros dijimos que esas inclinaciones eran pequeñas, es decir, que esas perturbaciones son pequeñas. Y eso traía una consecuencia y es que el seno de teta debería ser aproximadamente la tangente de teta, aproximación de ángulos pequeños. Con toda esa historia o todo este recorderis era para lo siguiente: la fuerza se convierte en T, o sea, la tensión por la tangente de teta, P sub P, y aquí esto es coseno de 180, ¿sí? Entonces podemos ver que esto se convierte en un -1. Aquí también tenemos que recordar que la tangente de teta se puede interpretar, o la tangente en general de un ángulo, se puede entender como la inclinación de una recta, y la inclinación de una recta, que es la pendiente, también es la primera derivada de esa función, ¿ok? Entonces, aquí yo podría decir, esto es T por la primera derivada de psi con respecto a la posición. Y recordamos que la velocidad de partícula también la habíamos definido como la derivada de psi con respecto al tiempo. Ahora, hay otra cosita, pues acá esta tensión es negativa, o sea que esto debería tener por aquí eh, un menos incluido también. Entonces, eh, voy a poner por acá un menos por aquí, ¿sí? Y esta es la ecuación que nosotros tendríamos que estudiar. Ahora, como yo conozco quién es esta función psi, que es la función de onda, recordemos que esta psi la habíamos expresado como una función de x, t, donde esto es psi cero, que es la amplitud máxima, por el seno de kx menos omega t más phi. Aquí recordemos que k es el número de onda, esto es 2pi sobre lambda. Esto sería la frecuencia angular y esto sería el desfase si existe. Como podemos ver en esta definición de potencia, yo puedo encontrar efectivamente la primera derivada con respecto a la posición y la primera derivada con respecto al tiempo. Entonces, eso se los dejo a ustedes para que lo realicen. Yo lo que les puedo decir es que al hacer estas dos derivadas, multiplicarlas, vamos a tener que la ecuación de potencia se puede expresar como psi cero, que es la amplitud máxima de la onda, por la tensión, por el número de onda, por omega, y coseno cuadrado de kx menos omega t más phi. Entonces, aquí vemos algo muy importante, y es que la potencia también se comporta de forma ondulatoria. El hecho de que el coseno sea un coseno cuadrado implica que nosotros nunca tenemos una potencia que sea negativa. Realmente lo que nosotros tenemos es una potencia máxima y tenemos una potencia mínima que se va a generar cuando este coseno cuadrado sea igual a cero. Para ver esto mucho mejor, vamos a graficarlo. Vamos a graficar este coseno cuadrado.
Aquí tengo entonces un eje, este sería, puede ser el eje del tiempo del espacio, pero este sería el eje de la potencia. Y acá lo que vemos es que si yo voy a graficar, el coseno debería empezar en la parte máxima, que sería esta parte de aquí, o sea, la potencia máxima. Como es un coseno, empieza en el máximo, baja hasta cero, vuelve a subir hasta el máximo y así sucesivamente. Pues me quedó bien, pero digamos que no importa. Todos estos puntos aquí son los puntos de potencia máxima, donde esa potencia máxima está definida como si cero cuadrado T por K por omega, ¿sí? Y vemos que la potencia mínima que podemos estudiar es una potencia igual a cero. Ahora, nosotros realmente no estudiamos los puntos de potencia máxima o potencia mínima. Eh, por ejemplo, en las ondas sonoras, nosotros lo que escuchamos es un promedio temporal de esa potencia. Gráficamente nosotros podríamos decir que si esto es cero y esto es P máximo, el promedio entre esas dos, esa potencia promedio, debería ser igual a un medio de la potencia máxima, ¿sí? Intuitivamente lo podemos decir. Pero si lo calculamos estrictamente hablando, lo que tendríamos que hacer con esa potencia media o potencia promedio sería sacar la integral en un periodo, aquí voy a poner 1 sobre periodo, por la integral desde un periodo hasta un periodo y el ciclo de esa potencia que tengo acá. Eh, Realmente hacer esta integral nos va a dar como resultado exactamente esto que sacamos acá definitivamente, entonces yo simplemente lo voy a usar. Esa integral debería dar un medio de si cero cuadrado por t por k por omega. Como podemos ver aquí, pues yo tengo una ecuación que es muy específica para las cuerdas, ¿cierto? Y pues nosotros lo que queremos es estudiar todos los sistemas que hemos trabajado en ondas mecánicas. Si yo aplico acá que la velocidad en una cuerda es igual a raíz de t sobre mu y también aplico que la densidad sería igual a masa sobre volumen, pero esto sería algo así como masa sobre eh, longitud por área. eh, Aquí esto se convierte en mu, ¿cierto? Y reemplazando todos estos parámetros, yo lo que puedo tener, o sea, puedo obtener una ecuación más general de la ecuación promedio, o de la potencia promedio. Y esa potencia promedio sería un medio de psi cero, que es la amplitud máxima, por la velocidad de la onda. Ojo, esta no es la velocidad de la partícula, sino la velocidad de la onda, como la sacamos acá, por la densidad del medio, por el área transversal, por la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, aquí tengo una ecuación que me sirve para todos los sistemas mecánicos que hemos trabajado. Eh, Realmente nosotros tampoco, con los sensores, nosotros tampoco trabajamos potencias promedio. Las cosas que nosotros sensamos, sean de ondas, incluso ondas de luz, pues no son una potencia promedio, sino que es una intensidad. Es decir, cuánta potencia está pasando por un área transversal determinada. Entonces, nosotros vamos a trabajar con cuáles ecuaciones. Primero con esta y también con la ecuación de intensidad. Esa intensidad es la potencia promedio que está pasando en un área determinada. Así que si yo tomo la potencia promedio y la reemplazo aquí, esto es si cero cuadrado, b sub cero, b, perdón, por rho, por el área, por omega cuadrado sobre el área, voy a tener que estas áreas se van a cancelar, ¿sí? Estas de acá, y
voy a volver a tener una ecuación que no depende de parámetros que no podemos medir, ¿cierto? En el caso del sonido, nosotros no podríamos estar midiendo el área transversal o el área superficial o en una cuerda, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que hacemos es medir la intensidad y nos daría un medio de C0, que chueca ese C0, C0 cuadrado, velocidad de la onda, por rho por omega cuadrado. Entonces, esta ecuación, esta de potencia promedio y esta ecuación de intensidad es la que vamos a estar trabajando en los ejercicios.